No pudo más. Se acercó y desprendió el pie del sujeto. Esto la ayudó para sobrevivir los días siguientes en los túneles del metro. Leyendas del Mictlán. En las profundidades de la Ciudad de México, donde millones de almas viajan cada día, existe un submundo que guarda secretos más oscuros que la noche misma. Hoy descenderás conmigo a las entrañas de la capital, donde cada estación tiene su propia historia. Bienvenidos a Leyendas del Mictlán. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para escuchar las leyendas urbanas más inquietantes del metro de la Ciudad de México. Fantasmas en Pino Suárez. El Metro Pino Suárez, una importante estación de transbordo en el sistema de transporte del metro de la Ciudad de México, es conocido por su propia leyenda de fantasmas. Al pertenecer a la línea más antigua, sin duda alberga muchas historias. Una de tantas es la del usuario que viaja en los vagones, pero nunca baja. Hace un par de décadas, un equipo de limpieza descendió a las vías para realizar las labores de mantenimiento, entre ellos un joven llamado Andrés, quien revisó que los rieles no sufrieran de ningún desperfecto. Tiempo más tarde, realizaba sus labores como todos sus compañeros dentro de las vías del metro. Sin embargo, decidió alejarse de ellos. Y en metros más adelante se encontró un hombre misterioso. No sabía que lo que estaría viendo era al fantasma del Metro Pino Suárez. Extrañado, lo mira unos minutos, pero al ser algo muy común y portar el mismo uniforme, lo dejó pasar sin darle mayor importancia. Al término de su jornada, lo llamó su jefe para hablar sobre un incidente. Entre la charla le platicó que se había topado con este sujeto, pero se llevó una sorpresa. Su jefe volteó y abrió una gaveta en donde estaba una carpeta. Por algunos minutos la revisaron, encontrando una página en donde mostraba la fotografía vieja de un trabajador. Andrés lo señaló y dijo que era el hombre que había visto. Su jefe se quedó sin palabras y le argumentó que años atrás, ese hombre que veía en la foto había muerto, por lo que le pidió a Andrés no hablara del tema con nadie. Actualmente muchos usuarios que toman el último tren que se dirigen hacia Cuatro Caminos o Taxqueña dicen haberlo visto, y cuando llegan a las terminales, el hombre ya no baja, porque este ya no se ubica dentro del vagón. Cuéntanos si tú has pasado por algo paranormal en la estación Pino Suárez. La rata gigante del metro. En los años 80, se difundió una historia que sembró cierto temor en la sociedad. Corría el rumor entre los ciudadanos de una rata gigante que merodeaba el mercado principal de la Merced y sus alrededores, siendo su guarida preferida los túneles del metro. Los testigos afirmaban que esta criatura tenía dimensiones equiparables a las de un perro de tamaño mediano. La noticia se propagó rápidamente de boca en boca, desencadenando una especie de histeria colectiva. El pánico aumentó especialmente después de que mascotas desaparecieran y posteriormente fueran encontradas con mordeduras y mutilaciones. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la Ciudad de México se vio obligado a intervenir. Junto a la Secretaría de Salud, lanzaron una campaña contra la fauna nociva en la ciudad, realizando fumigaciones en diversos puntos durante meses. Pero la leyenda ha evolucionado. En la línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad, muchos afirman haber avistado una rata gigante sobre las vías durante la noche. Sin embargo, otros relatos aún más inquietantes hablan de la sombra de un hombre con una apariencia sorprendente similar a la de una rata, moviéndose sigilosamente entre los túneles. Aunque hace décadas se realizaron labores de exterminación para controlar la población de roedores en la zona de la Merced,
la leyenda del ser anómalo persiste. Incluso se llegó a encontrar un roedor muerto de cerca de 50 kilos durante reparaciones en las tuberías del mercado, un hallazgo que alimentó aún más las especulaciones sobre la existencia de ratas de dimensiones fuera de lo común. Es importante distinguir esta leyenda del fenómeno conocido como el Rey Rata, que describe grupos de roedores unidos por sus colas enredadas, formando una especie de ente de múltiples cabezas. Este fenómeno natural, aunque pavoroso, no se relaciona directamente con la figura de un único ser gigante o mitad humano, mitad rata. Incluso hay una historia de un rey rata que se comió un niño en el subterráneo. Hasta el momento, no existe evidencia científica que respalde la existencia de un hombre rata o una rata gigante en el metro CDMX. Sin embargo, estas narrativas urbanas continúan fascinando y generando conversaciones entre los usuarios, añadiendo una dosis de misterio a los viajes cotidianos en uno de los transportes más utilizados de la capital mexicana. Mientras algunos ríen ante lo que consideran simples mitos, otros aseguran que, en los oscuros recovecos del metro, la verdad podría ser más extraña de lo que imaginamos. La niña caníbal de la estación Tacubaya. La mañana del 6 de septiembre, Rosario Sierra Martínez corría apresurada y tomada de la mano de su hija de 8 años con el mismo nombre. De pronto, en medio del cúmulo de personas amontonadas, Rosario soltó la mano de su madre. Su madre, desesperada, comenzó a buscarla incansablemente por las instalaciones. Al no obtener los resultados esperados, dio aviso a las autoridades. Fue así como se difundieron diversas notas, dando a conocer la desaparición de la menor. Tristemente no fue hallada de inmediato. No obstante, las investigaciones no pararon, y todos los días se realizaban labores de exploración exhaustivas en los alrededores del metro, pero sin lograr resultados óptimos. Uno de los policías que estaba trabajando en la investigación del caso narró pormenores respecto a un terrible hallazgo en los túneles del metro. Ese descubrimiento ventiló los restos de cuerpos mutilados que pertenecían a indigentes. Las horas transcurrían. Rosario seguía viva, y el resto del mundo no lo sospechaba. La niña tenía mucha hambre y sed, pero la oscuridad y el miedo la mantuvieron escondida en la penumbra de los túneles. Rondó por el lugar y notó que había muchos roedores. Los observaba con detenimiento para aprender cuál camino era seguro para transitar. Rosario presenció cómo un indigente que planeaba adentrarse a los túneles cayó a las vías y sufrió graves heridas. El hombre no resistió y murió. De forma instantánea, las ratas olieron la sangre, se acercaron y comenzaron a morder el cuerpo. Ante los ojos de Rosario pasaron pensamientos insensatos. No pudo más. Se acercó y desprendió el pie del sujeto. La deshidratación y falta de alimento causaron que ella cometiera este acto irracional. Esto la ayudó para sobrevivir los días siguientes. Finalmente, el día 22 de septiembre de 1972, Rosario Sánchez Sierra fue encontrada en lo profundo de los túneles del metro. Al momento de cuestionarla sobre cómo había sobrevivido durante tantos días sin comer, la menor respondió que se tuvo que alimentar de los restos de todo aquel indigente que se refugiara en esos lúgubres pasadizos. Ella perdió la cordura. En el acta 07-20790 se narra que la niña encontró abrigo en los túneles de la estación del metro Tacubaya. Se trata de una leyenda, aunque para otros esta historia quedará marcada para siempre
en los secretos que guarda el transporte colectivo. Los túneles secretos y estaciones fantasma. Allá por 1985, el programa maestro del metro trazaba planes ambiciosos. Se proyectaba que para el año 2010, el metro contaría con 15 líneas, abarcando un monumental trayecto de 315 kilómetros y con un total de 274 estaciones. Pero estas líneas y estaciones, más que una realidad tangible, se han convertido en meras sombras del pasado, en lo que se ha denominado como estaciones fantasmas. Una de las narrativas más recientes se centra en una estación secreta llamada Transmisiones Militares. Surgida de relatos que se propagaron en redes sociales, esta estación supuestamente se esconde entre los recovecos del trayecto de la línea 2, más allá de Cuatro Caminos. Se dice que sirve como vía de acceso al Zócalo desde el Campo Militar 1, en una suerte de ruta de contingencia para las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis. A pesar de los rumores, trabajadores del metro niegan su existencia. Otra historia que ha persistido por décadas sugiere la presencia de una estación secreta bajo la emblemática residencia presidencial conocida como Los Pinos. Se especula que esta estación, ubicada cerca de Campo Marte, sirvió como refugio para el presidente en caso de emergencia, debido a su cercanía con una zona militar estratégica. Esta estación, perteneciente a la Línea 7, sería accesible únicamente por el presidente de México en situaciones de emergencia nacional. La creación de esta estación estaría vinculada a la época del presidente Miguel Alemán, quien habría ordenado la construcción de un búnker de muros densos de acero que serviría como ruta de escape. Fallos de la realidad. Como sacadas de la ciencia ficción, usuarios del metro han relatado en los últimos días historias en las que aseguran haber vivido momentos extraños dentro de las instalaciones del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. Decenas de relatos contados en redes aseguran fallas en la Matrix o glitches en la realidad del tiempo que tienen como escenario los transbordos entre líneas, pero también vagones, comúnmente en las líneas 1, 2, 3 y la 7. Uno de los relatos con más interacciones en Facebook es el de un joven quien cuenta su experiencia en la estación Tacuba, la cual asegura es recurrente para él, y casi todos los días hace el transbordo entre la línea 7 y la línea 2. Lo tengo bien medido. Son como 5 minutos caminando entre una línea y otra. No hay pierde. Lo he hecho 1000 veces. Ese día salió del trabajo a las 18:20 horas. Abordó el metro como todos los días. Pero cuando empezó a hacer el transbordo algo se sintió diferente. Asegura que el pasillo se le hizo más largo de lo normal. Las paredes estaban raras, como sucias, y el piso no era igual. Parecía de concreto viejo, medio húmedo, como si fuera una parte vieja del metro que no usan. Luego de caminar y caminar, le empezó a dar ansiedad porque no se acababa nunca. Caminaba y caminaba, y no llegaba a las escaleras que llevan a la línea 2. Y lo más raro, no había nadie. Nadie delante, ni detrás de mí, ni un alma. Y eso que era hora pico. Luego de tanto tiempo y la ansiedad, se detuvo porque se sentía mal del estómago y presión en el pecho, como si me faltara el aire. Pensé, me voy a regresar, pero cuando volteé, ya no reconocí por dónde había venido. El pasillo daba como una curva, y ya no sabía si iba bien o no. Seguí avanzando hasta que vi una puerta metálica fea, toda oxidada. No tenía letrero ni nada. La empujé y salí a un andén,
Pero no era Tacuba. Era colegio militar. El joven cuenta que salió del lugar extraño, de la estación, y tomó un taxi. Lo peor fue cuando llegó a su casa y se dio cuenta que eran las 23:00 horas, es decir, que un recorrido de 10 minutos se convirtió en más de 4 horas. Cuéntanos si has llegado a perder la noción del tiempo mientras usas en el metro. El Triángulo de las Bermudas del metro. En el año 2019, varios medios dieron una noticia que algunos titularon como el Triángulo de las Bermudas del metro. Esto después de que se informara de la desaparición de 153 personas en un periodo de 4 años. Si bien lo anterior podía agregarse a las filas de desapariciones forzadas y delincuencia dentro de esta red de transporte, lo que lo convirtió en leyenda urbana y le añadió una dosis de misterio a la historia es que muchos de estos desaparecidos fueron rastreados por las cámaras del metro, y el desenlace de su trayecto desconcertó a las autoridades. Y es que a muchos se les vio subir al vagón del metro en alguna estación, pero jamás bajar, lo que sugeriría que desaparecieron sin más. Los videos de leyendas urbanas de YouTube más sensacionalistas sugieren que los túneles del metro, al estar bajo muchos metros de tierra, guardan portales energéticos que han llevado a estas personas a otras dimensiones. 65% de las desapariciones reportadas fueron cerradas rápidamente porque las personas aparecieron después. Sin embargo, el otro 35% sigue sin resolverse. Y en muchos casos, la última vez que se vio a esas personas fue dentro de alguna estación del metro. Entre 2018 y 2019, se reportaron 43 desapariciones nuevas, manteniendo la preocupación vigente. El vacío de información concreta ha dado paso a todo tipo de leyendas urbanas y teorías, túneles secretos, rumores de pasajes ocultos que conectarían el metro con instalaciones clandestinas, apariciones y fantasmas, historias de espíritus que rondan estaciones con antecedentes trágicos, crimen organizado, hipótesis de redes delictivas operando dentro del sistema. No obstante, cabe resaltar que 15 personas de las 153 fueron encontradas más tarde. Una mujer de aquel grupo contó que vivió un intento de secuestro en la estación Chabacano. Sea lo que sea que pase, pensar que puede ser parte de la estadística en el metro de la Ciudad de México deja mucho en qué pensar. Y sobre todo preocupa el no volver a salir del metro. ¿Y tú? ¿Has vivido algo extraño bajo tierra? Cuéntamelo en los comentarios si es que aún puedes. Y recuerda, el verdadero terror no está en los fantasmas, sino en aquellos que viajan contigo sin que lo notes.